acostumbrados. Amén. Entonces, vamos a pasar un tiempo hermoso, vamos a pasar un tiempo de la palabra del Señor. Yo quiero que usted se prepare, tanto los que estamos aquí como los que están ahí en sus casitas, para que usted abra su corazón. Y antes de darle el espacio a mi queridísimo hermano Pastor Randall Cascante, quiero orar por él. A ver, Randita, si se acerca un poquitito ahí para mantener la distancia. Vamos a orar por él en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, ese tiempo de palabras, Señor, en el que tú definitivamente nos vas a hablar. Yo te pido, Señor, con un corazón humilde, con un corazón, Señor, sincero, Señor, contrito y humillado, Señor, que tú, Señor, abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que vamos a escuchar hoy esa palabra, Señor. Y que tú, Señor, obres a través de la vida de Pastor Randall Cascante, Señor, que tú lo uses, que tu mano, Señor, de poder y de amor esté sobre él, que tu Espíritu Santo, Señor, lo llene aún más para que él pueda transmitirnos solo lo que tú tienes de parte tuya hacia nosotros, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos hoy de alimentarnos espiritualmente de la palabra. Bendice su vida, bendice su familia, Señor, su esposa, sus hijos, su hijo, su hija, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Randall. Muchas gracias, Pastor Francisco, y bienvenidos a todos. Qué bendición de estar un domingo más reunidos los que podemos estar aquí en el auditorio porque hemos venido a servir, pero también reunidos a través de las redes, porque yo le voy a decir una cosa, mi amado, a veces pensamos que el estar congregándonos tiene que ver únicamente con un asunto físico, presencial, pero nosotros podemos estar congregados unidos en el Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios en medio de nosotros, ahí nosotros podemos unirnos en un nivel espiritual diferente. Y yo quiero darle las gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta transmisión. No sé cuánta gente hay conectada, vamos a ver. Voy a revisar cuántos estamos conectados. 48 personas conectadas. Qué hermosa bendición, porque yo sé que muchos están en familia también. Y es importante que podamos acercarnos al Señor en este tiempo, porque son tiempos definitivamente en los que Dios busca de cada uno de nosotros, y precisamente es lo que Dios ha venido hablando en este tiempo. Tenemos ya bastante rato de que Dios viene hablándonos como iglesia, como congregación, respecto a algunas cosas que hoy yo quiero que veamos, y le voy a pedir a usted que usted me acompañe a la palabra de Dios, al libro de Ezequiel, el capítulo 37, vamos a estarlo leyendo. Yo voy a leerlo acá en mi Biblia, Reina Valera. Si usted tiene otra versión, léalo en otra versión, no hay problema, el mensaje sigue siendo el mismo, pero vamos a leer Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 hasta el versículo 14, y dice de la siguiente manera, dice como título, tiene ahí en su Biblia, si usted lo tiene también así, dice el valle de los huesos secos. Y dice lo siguiente, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo,
profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé y como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Yo sé que ya el pastor Francisco oró, pero yo quiero pedirle a usted que cierre sus ojos un momento. Y te pedimos, amado Señor, que tú abras en este tiempo, Señor, en esta mañana, nuestro entendimiento, nuestro corazón, pero sobre todo que nuestro espíritu esté atento, Señor, al mensaje de tu Espíritu Santo, que podamos ser tocados, Señor, en esta mañana, que podamos ser transformados a través de tu palabra, Padre, y que por sobre todas las cosas no llegue vacía a nosotros, sino que haga aquello por la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este capítulo 37 del libro de Ezequiel, Ezequiel tiene una visión tremenda de parte de Dios. Es uno de los pasajes quizá más importantes del libro de Ezequiel, por no decir el más conocido, donde Ezequiel está viendo lo que va a hacer Dios en Israel, en su pueblo. En el capítulo 36, Dios viene hablando sobre la restauración del pueblo de Israel, que ha estado en la cautividad durante muchos años en Babilonia, y Él viene diciendo cómo Dios va a sacarlos de esa cautividad, cómo Dios los va a libertar, cómo Dios los va a restaurar. Y de hecho, parte importante de ese mensaje que vemos en el capítulo 36, desde el versículo 26 hasta el 28, vemos versículos que nosotros conocemos grandemente, porque nos dice, o Dios dice a su pueblo Israel en ese pasaje, pondré en ustedes un nuevo corazón, un corazón de carne, quebrantaré el corazón de piedra y pondré en ustedes un corazón de carne y un nuevo espíritu. Pero en este capítulo 37, Dios lleva a Ezequiel a ver qué es lo que está viviendo Israel en ese momento. Y yo le quiero decir a usted una cosa muy importante. Cuando nosotros leemos pasajes como estos, debemos entender que la palabra de Dios es atemporal. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que ocurrieron al pueblo de Israel, hay cosas que están registradas en la palabra de Dios, como este pasaje donde el Señor le está hablando a su pueblo. Israel ha pasado por un tiempo de cautividad, pero también nosotros podemos traer esto a nuestros días cuando nos hemos encontrado de alguna manera en esos tiempos de cautividad, en tiempos de sequedad, en un valle quizá de huesos secos como leímos acá, pero sobre todo, más aún, en este tiempo, mi amado hermano, en que estamos viviendo una pandemia, en el que muchos de nosotros nos encontramos por fuerza encerrados en nuestros hogares, sin poder salir a ningún lugar, a menos que vayamos únicamente a nuestros trabajos, a menos que vayamos quizá a algún centro de estudios, algunos que están abiertos porque casi todos están cerrados, o cuando vamos a hacer las compras necesarias para la atención de las necesidades de nuestra casa. Pero cada uno de nosotros probablemente en este tiempo nos hemos encontrado en un valle de huesos secos. Y hay muchas cosas importantes que yo quiero que veamos acá en este pasaje 37, antes de pasar a la otra parte, que es lo que Dios ha venido hablando a su iglesia en estos últimos meses, en este último tiempo. Lo primero que podemos ver en este pasaje es que en el versículo 2
se nos dice que cuando Ezequiel vio esa visión, ese valle, ese campo lleno de huesos secos, dice que eran huesos secos en gran manera. Es decir, si estaban secos en gran manera, eran huesos que estaban expuestos a la intemperie, que estaban expuestos al clima, a la lluvia, al viento, estaban expuestos al sol y se han secado completamente. Cuando uno se encuentra ante ese panorama, uno puede darse cuenta de que esos huesos quizá no tienen ninguna posibilidad de que pueda volver a haber vida en ellos. Están totalmente carentes de vida, secos en gran manera, dice por ahí. Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel de una forma muy relevante: ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel es: Señor, tú lo sabes. ¿Por qué, Señor, tú lo sabes? ¿Por qué quizá Ezequiel no dijo, bueno, yo creo que sí, yo creo que no? Habría que ver qué va a pasar con ellos. Porque Ezequiel está reconociendo en ese momento, al decir, Señor, tú lo sabes, él tiene claro que solo hay uno que puede levantar esos huesos de ahí donde están, que puede darles vida, que puede vivificarlos nuevamente, que puede poner en ellos un soplo de aliento. Y ese es el Dios al cual él le ha creído. Ese es el Dios al cual él está sirviendo. Un Dios que es capaz de levantar esos huesos de ahí. Pero además Ezequiel está diciendo, en tu potestad, en tu soberanía, solo tú sabes, Dios, si esos huesos van a volver a vivir. Porque no depende de lo que Ezequiel, como profeta de Dios, quiera declarar. Depende de aquello que Dios le está diciendo a él en ese momento. Y cuando Dios lanza la pregunta de si esos huesos vivirán, lo que estamos viendo ante esto es una falta de esperanza total del ser humano. No es que Dios le pregunte a Ezequiel porque Ezequiel sepa la respuesta o porque Dios no sepa la respuesta. Dios le pregunta a Ezequiel porque ante esa pregunta lo que vemos es la falta de esperanza del ser humano de poder decir, ya estos huesos, ya esta situación, ya esta tribulación, ya esta angustia, ya esta prueba que yo estoy pasando, no tiene ninguna solución. Ante los ojos humanos, ante la situación de la vida, ya no tengo yo cómo decir que esto va a tener un más allá, a menos que ocurra un milagro. Y es lo que Dios está haciendo en medio de todo esto. Y entonces Ezequiel acude a la soberanía de Dios al decirle, Señor, tú lo sabes. Y entonces en el versículo 4, Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y esto es algo sumamente relevante, mi amado hermano, porque lo que nos está diciendo la palabra en ese momento es que ante esa situación de desesperanza, ante esa situación en la que definitivamente no hay nada que hacer, solamente la palabra profética, pero no la palabra profética, me va a disculpar lo que le voy a decir, no la palabra profética como la conocemos hoy en día, que se ha desarrollado una moda alrededor de la iglesia donde todo mundo corre y acude a profetas de Dios o a gente que se ha lamentablemente proclamado profeta para buscar palabras sobre el futuro, para buscar palabra para ver qué va a pasar conmigo, sino que se trata de una palabra profética que lo que hace es lanzar, proclamar aquello que Dios ha dicho, aquello que Dios le está diciendo a Ezequiel que hable. No es aquello que Ezequiel quiere hablar, no es pararse sobre un lugar y decir, yo tengo poder porque soy hijo de Dios y ahora yo voy a profetizar lo que yo quiero que ocurra. No, es someterse en ese momento Ezequiel a la voluntad de Dios para que Dios le hable y él proclamar lo que Dios le está diciendo que debe de decir. Y cuando Dios le dice, profetiza sobre estos huesos, Dios lo que le está diciendo a Ezequiel es, habla palabra de Jehová. Encontramos luego en el versículo 5 un hecho sorprendente, un hecho realmente milagroso, pero que nos hace recordar lo que Dios hizo desde el principio de su creación.
dice que el Señor le dijo: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y la palabra espíritu que se usa en este versículo y que se usa 7 veces más en estos 14 versículos de este pasaje que hemos leído, es la palabra hebrea ruaj, que no solamente significa espíritu, significa aliento de vida. Fue lo que el Señor hizo en Génesis, cuando Él le da aliento de vida a Adán. Cuando Dios forma a Adán, forma sus huesos, su carne, su cuerpo completo. Luego Él viene y sopla aliento de vida y hace vivificar nuevamente aquello que estaba inerte. Aquellos huesos que estaban secos, a través del aliento de vida de Dios, a través de la palabra creadora de Dios, vuelven a empezar a encarnarse. Vuelven a empezar a formarse en ellos tendones, a formarse la carne, a formarse la piel. Pero más allá de eso, más allá de tener, si podríamos decirlo de esta forma, un montón de zombies, de cuerpos inertes, Dios vuelve a soplar en ellos su ruaj, su aliento de vida, y vuelve a vivificarlos a través de su palabra, a través de lo que Dios ha establecido, de la manera que Dios ha establecido que aquellos huesos volvieran a vivir, que aquel sequedal volviera a restablecerse. Y esto que vemos acá, este panorama que se nos presenta de esta visión que tiene Ezequiel, es muy relevante para nuestro tiempo. Porque Ezequiel está diciendo que Dios le ha hablado, indicándole de que esta situación, ese valle de huesos secos, así como se encuentran totalmente perdidos de toda esperanza humana, es el pueblo de Israel en esta profecía. Pero como yo le decía a usted al principio de la palabra, cuando nosotros leemos un pasaje como este, tenemos que entender que la palabra es atemporal. Quiere decir, no hay tiempo de aplicación. Y Dios ha venido hablando desde hace tiempo ya, desde algunos meses, pero sobre todo desde las últimas 4 semanas, con una gran vehemencia a nuestra congregación, acerca de que la iglesia del Señor, de la cual la Frater también es parte, ha estado viviendo de alguna forma en un valle de huesos secos. Ha estado viviendo de alguna forma en un valle en el que se ha perdido un poco la esperanza, en el que se ha perdido un poco el temor de Dios, en el que nos hemos distraído a tal punto que nos hemos ido secando espiritualmente de alguna manera, a raíz de algo que es lo mismo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ellos se encontraban en la cautividad en Babilonia, y nosotros hoy, lamentablemente, nos encontramos en la cautividad a causa de la pandemia. Pero esa cautividad no se ha vuelto solo una cautividad física, se ha vuelto una cautividad espiritual y se ha vuelto una cautividad emocional. Y de eso es realmente lo que el Señor me ha pedido en estos días que hablemos en esta mañana. Lo primero que quiero que recordemos es que cómo se dio todo este asunto de la pandemia y lo que ha traído para nosotros como iglesia. Y podemos decir de esto que la pandemia se dio a conocer al mundo el 31 de diciembre de 2019, allá en la ciudad de Wuhan, en China. Se dio a conocer como una nueva enfermedad, como un virus. Creo que la historia todo el mundo la conoce, no necesitamos ahondar en ello. Luego el 11 de marzo del 2020 la OMS declara ya ese virus como una pandemia, como una situación de salud a nivel mundial. Y en nuestro país se declara un estado de emergencia nacional el 16 de marzo de este mismo año. ¿Y cuándo va a terminar? Eso pues solamente Dios lo sabe. Pero lo que nos interesa a nosotros para la palabra que vamos a ver en esta mañana es lo que ocurre después de que el gobierno declara esa pandemia. Porque es parte de lo que estamos viviendo hoy en día. Los templos de un pronto a otro
se cerraron. Hubo una imposibilidad para poder asistir a la congregación, para poder congregarnos como estábamos acostumbrados, no porque haya, como algunos quieren decir por ahí, una persecución a la iglesia de Dios, sino porque es un tema de salud nacional. No solamente las iglesias estuvieron cerradas por tanto tiempo, estuvieron cerrados negocios, comercios, de hecho solamente los servicios básicos, los servicios de emergencias médicas, de alimentación y otros celos que estaban funcionando, pero nosotros nos vimos también afectados como iglesia. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces desde ese momento de marzo en que se declaró emergencia nacional y se cerraron los auditorios? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que conforme se fueron cerrando las iglesias, mi amado hermano, y esto quiero decírselo con mucho amor, pero es necesario hablarlo, a muchos cristianos, a muchos creyentes, se les cerró la fuente que los mantenía dentro de su fe. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente hemos tenido una generación de muchos cristianos. Yo tengo un término que tal vez suena muy coloquial, algunos ya lo he escuchado por ahí, pero que es lamentablemente muy real. Hemos tenido una generación de cristianos que yo le llamo palomitas de maíz. Están muy inflados por fuera, pero muy vacíos por dentro. Y hemos tenido una generación de cristianos que su fuente espiritual ha sido únicamente venir un domingo al culto, o venir un jueves, o venir un martes a la escuela que se da acá en la congregación, o al lugar donde usted se congregue, si es que usted no se congrega en la Frater. Hemos tenido cristianos que su vida espiritual depende de que se haga un concierto con cierto cantante cristiano que tal vez es de fama o de renombre, con ir a un seminario una vez cada 3 meses, con asistir de vez en cuando a pedir consejería a los pastores, con buscar al final del culto a la pastora y hacer aquellas largas filas para que la pastora ore por mí, porque yo no tengo la fuerza, o no tengo la confianza, o no tengo siquiera la dedicación para buscar el rostro del Señor en mi casa. Y muchos cristianos en este momento están viviendo en una cautividad espiritual, porque cuando se cerraron los templos, cuando se cerraron los auditorios, llegaron a sus casas y al encontrarse encerrados en sus hogares, se dieron cuenta que estaban metidos en una prisión donde ellos no tenían comunión con Dios, y poco a poco se fue muriendo el poco fuego que tenían dentro. Porque era un fuego que probablemente solamente se avivaba de domingo a domingo, de actividad en actividad, pero no han tenido una relación íntima con Dios día a día, no buscan a Dios en su palabra, no buscan a Dios en oración, y entonces empezaron a ver qué hacemos. Porque ahora sí me siento un poco mal de la situación y no sé cómo salir de este bache. La vida de ellos giraba en torno al culto, y el culto fue cesado por completo. Y si bien hemos tenido transmisiones, porque al menos en esta casa, mi amado hermano, hay un equipo de gente diligente que ha trabajado para que usted tenga a lo largo de la semana cómo poder recibir la palabra, aunque sea a través de estos medios, del teléfono, de una tablet, de las redes. No es lo mismo. No es lo mismo. El Espíritu Santo obra en medio de nosotros, por supuesto, pero no es lo mismo recibir una palabra a través de un dispositivo electrónico a que usted esté acostumbrado a entrar directamente en la presencia de Dios y ahí recibir lo que tenía que recibir. Y entonces vemos el caso hoy en día en que muchos, lamentablemente, están como esos huesos, blanqueados, totalmente secos, deseando quizá volver a revivir, pero no teniendo las fuerzas espirituales para hacerlo. Quieren, lloran, claman a Dios,
pero no encuentran el camino para levantarse nuevamente. ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Por qué podríamos decir que se ha llegado a este punto en este momento de la iglesia? Yo le quiero invitar a que usted busque conmigo Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice ahí?, son malos. Aprovechando bien el tiempo, dice el versículo 16, porque los días son malos. ¿Por qué hemos llegado a esta muerte espiritual? ¿Por qué algunas personas están en este momento en una cautividad espiritual? Lo primero que yo quiero decirle a usted es por las múltiples distracciones. Es lamentable, pero es una verdad que hay personas en el reino de Dios que aún en sus casas, en medio de esta situación, no tienen tiempo para Dios. No son capaces de poner la alarma día a día para levantarse por lo menos 15 minutos antes a orar al Señor, sino que siguen poniendo la alarma a la hora que tienen que levantarse, la apagan o la posponen 2 o 3 veces y luego en carreras salen de la cama, se meten al baño mientras están bañando. Uy, Dios, ayúdame, gracias por este día. Terminó el baño, me alisté, desayuné, me lavé los dientitos y salí de mi casa. Están distraídos en otras cosas. Y ni hablemos de buscar la palabra de Dios. Hay personas que hoy en día, cristianos, no tienen aún el hábito de leer la palabra de Dios día a día. Y yo no le estoy diciendo a usted, hermano, que usted tiene que sentarse 3 horas a comerse todo un libro de la Biblia. Pero que cada uno de nosotros, por lo menos en el día, antes de hacer cualquier cosa, buscar al Señor en oración. Y antes de entrar en las redes sociales, en el WhatsApp, usted buscar aunque sea un versículo de la Biblia. No únicamente para leerlo, sino para meditar en ello. Para ver qué es lo que Dios tiene que decirme a través de esa palabra y ver cómo yo la aplico en mi vida. ¿Qué cosas Dios me está confrontando a través de ello? Porque lamentablemente una de las cosas que también le ha hecho mucho daño a la iglesia, perdone que se lo diga así de fuerte, es estar buscando todo el tiempo esas palabras motivacionales, esos versículos a dedo. Vamos a ver qué me tiene que decir Dios hoy, pero yo solo quiero leer sus promesas. Yo no quiero ser confrontado con mi vida, yo no quiero ser confrontado con mi pecado. Yo quiero que Dios me diga las cosas bonitas que hay allí. Y cuando vemos aquella confrontación que Dios me dice arrepiéntete, cuando Dios me dice tienes que cambiar, cuando Dios me dice mira esto que está dentro de ti, lo que hacemos es voltear la página y decir esto no es conmigo, esto es con fulano, esto es con sutano. Yo me acuerdo aquella señora, aquel hermanito de la iglesia que acostumbra a hacer esto, pero esto no tiene que ver conmigo. Y empezamos a distraernos. Empezamos a distraernos con la televisión, con las redes sociales. Decimos, yo no tengo tiempo para meterme en la transmisión que hay los martes, la transmisión que hay los jueves o los domingos. Pero sí tengo tiempo para pasar metido en Netflix, para pasar metido en YouTube, para pasar metido en Facebook las horas que sea necesario. No voy a ahondar en eso, el pastor Francisco predicó muy bien sobre eso el día jueves. Nos distraemos con cosas que lo único que hacen es apartarnos cada vez más de Dios, y en vez de buscar cómo avivar la llama, más bien le estamos echando agua al poquito fuego que quedaba en nosotros. Las concesiones al mundo son otro problema. ¿A qué me refiero con concesiones al mundo? Conversaciones inapropiadas en las que usted y yo a veces entramos en una mesa con compañeros, con amigos, con familiares. Se cuentan historias, chistes pasados de tono y nosotros nos damos el lujo de reírnos de ello
a pesar de que esas cosas en las cuales hemos encontrado entretenimiento son las cosas por las que el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Y no nos importa, nos reímos como nada, buscamos entretenimiento en series que suenan o se ven muy bonitas, que están de moda, pero no nos damos cuenta que lo único que hacen esas series es promover el pecado. Y no es que yo le esté diciendo a usted que venda el televisor, como se decía en los años 70. No le estoy diciendo a usted que no vea televisión, no le estoy diciendo a usted que no vea una película. Le estoy diciendo que si usted va a tomar el tiempo para ver una película, pero usted sabe que esa película no le lleva a Dios y más bien lo aleja de Dios, nuestra responsabilidad como cristianos es cambiar el canal o buscar otra cosa que ver. Pero nos damos la concesión y nos reímos con ello y qué buena cinta y qué bonito y está bien. Pero las consecuencias espirituales no dejan de presentarse. Porque, como dice la palabra de Dios, las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. También dice en Eclesiastés que al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Qué quiere decir? Una sola endijita que usted y yo abramos al mundo, una sola endijita que usted y yo abramos al pecado, y cuando nos hemos dado cuenta, o más bien sin darnos cuenta, ya el pecado nos ha mordido y se ha enseñoreado de nosotros. Y vienen las consecuencias espirituales, vienen las consecuencias emocionales y a veces hasta materiales. Aprobamos conductas también contrarias al mandato de Dios. Es lamentable cómo he leído comentarios de personas en estos días que hablan sobre personas cristianas diciendo, pero ¿cuál es el problema con el homosexual? ¿Cuál es el problema con el aborto? Es la vida de ellos, no nos metamos en eso. ¿Para qué se pone usted a hablar de pecado? Eso ya pasó de moda. Y aprobamos esas conductas y situaciones que Dios desaprueba en su palabra. Y a veces, mi amado hermano, perdone como se lo digo con toda sinceridad, a veces por quedar bien con las personas y para ser aceptados por la gente, nos permitimos darnos esas libertades de decir, sí, no importa, no pasa nada. Y no nos damos cuenta que estamos deshonrando a Dios, que estamos deshonrando la obra de Cristo, que estamos deshonrando aquello que le costó a Cristo su sangre, el sacrificio por el cual hemos sido comprados. Pero le permitimos al mundo que nos diga muchas veces, le permitimos al mundo que le diga a la iglesia cómo ser iglesia, en vez de que la iglesia le diga al mundo que tenemos un Dios vivo y verdadero, que su palabra permanece para siempre, que lo que está escrito en esta palabra no puede ser pasado por alto. Otra cosa también que nos ha llevado a un valle de sequedad son las luchas personales que muchos tienen. Personas que están lidiando con su pecado, personas que están lidiando con adicciones, personas que están lidiando con heridas del pasado, con faltas de perdón y que lamentablemente a veces, porque le voy a decir esto, no es que usted no luche, todos tenemos luchas. Todos tenemos pecados de los cuales arrepentirnos día a día. Todos tenemos situaciones de las cuales nos ha costado o nos cuesta salir. Pero el problema es cuando no queremos por nuestro orgullo, por nuestra vergüenza o por lo que sea pedir ayuda. Yo no voy a contarle a tal fulano, a tal mengano. Yo no voy a acudir a los pastores porque me da vergüenza o porque no quiero que nadie sepa. Pero se están consumiendo en su pecado. Y se están muriendo. Porque ya no pueden venir, como lo decía ahora, domingo a domingo aquí al auditorio, a dejar aquí en el púlpito, a dejar en estas alfombras que conocen las lágrimas de cada uno de nosotros. No pueden venir aquí a dejar sus aflicciones, porque no lo hacían antes en su casa, no lo pueden hacer ahora y se están consumiendo porque no saben cómo acercarse a Dios.
y no saben cómo acercarse a Dios porque lamentablemente muchos aún no lo han conocido. No lo han conocido como un Dios de amor. No lo han conocido como un Dios de perdón. El enemigo está haciendo mella en sus cabezas. Y están secándose cada día más. Y otro problema serio que nos tiene también en un sequedal quizá es la búsqueda de lo que yo le llamo comidas rápidas espirituales. Seminarios, decía ahora, conciertos, palabras proféticas personalizadas. ¿Sabe qué es eso? Y peor aún, a veces palabras proféticas falsas. Voy a ir donde fulano o mengano para que me dé una palabra de parte de Dios. A ver qué tiene Dios que decirme. A ver hacia dónde Dios me está dirigiendo. A ver cómo hago yo para escuchar a Dios. Mi amado hermano, si usted no lee este libro día a día, usted no va a escuchar a Dios nunca. Si usted no lee este libro día a día, usted no tiene cómo escuchar a Dios nunca. Porque si usted no se empapa de la palabra de Dios, ¿cómo va a saber usted que esa palabra que le están dando es una palabra verdadera? ¿Cómo va a pesar usted el consejo de la gente si cuando le hablan supuestamente de parte de Dios, usted no sabe si eso que le están diciendo está de acuerdo a su palabra o contradice lo que dice este libro? Lo dijo la pastora el domingo pasado. ¿Cuántas cosas no se hablaron en enero 2020 sobre lo que venía este año y nada de eso se cumplió? Y perdone con lo que le voy a decir, pero le seguimos llamando a esa gente profetas de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios les dice mentirosos. La palabra de Dios dice, usted no está hablando en nombre mío, usted está hablando lo que usted quería decir, lo que ustedes tenían en su corazón para que la gente se sienta bien, pero no lo que Dios está hablando, porque no escuchamos a nadie diciéndonos lo que venía, sino escuchamos solamente a gente diciendo aquellas cosas bonitas de las cuales yo recibo, yo me apropio, yo lo que sea, y hoy nos estamos muriendo precisamente por estar comiendo esas comidas rápidas que no nos llevan a nada. Si no nos congregamos, mi amado hermano, lo que incluye las transmisiones de la Frater o del lugar donde usted se congrega, si no nos congregamos, si no tenemos la capacidad, ahora que el auditorio está abierto, de venir aquí solamente, perdón lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir, hay gente que no viene ahora que está abierto el auditorio porque no hay alabanza, porque no hay danza. Porque qué pereza ir solamente para una hora de palabra, como si la palabra de Dios fuera poca cosa. Como si no es a través de la palabra de Dios que se vivifica nuestro espíritu. Hay gente que le es más cómodo decir, no importa, me levanto el domingo a las 9:45 de la mañana y pongo la prédica ahí para ver qué pasó, y mientras hago oficio estoy disque escuchando la prédica, pero no estoy poniendo atención. Otros que ya ni siquiera se levantan o se conectan, porque como lo puedo ver después, no importa, lo veo en YouTube. No tienen conciencia de lo que está pasando. No quieren sacrificarse y escuchar lo que Dios está hablando. Y muchos hoy no pueden acercarse al Señor precisamente porque su culpa y su vergüenza no los deja. Para ir cerrando, yo quiero pedirle que usted me acompañe al segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Versículo 6. Segunda de Timoteo 1:6. Dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Para muchos cristianos la palabra de Dios se ha convertido en un amuleto y no en palabra viva. Tienen sus Biblias abiertas en una habitación de su casa, en la sala, en algún lado, pero no para meditar en ella, sino como un amuleto, creyendo que si la Biblia está abierta, la Biblia por sí sola va a vivificarnos. Hay una responsabilidad que usted y yo tenemos, mi amado hermano. Le quiero decir 4 cosas que Dios ha venido hablando en estos días a la iglesia, en especial a la Frater.
Primero el Señor nos habló a través de la pastora Raquel Muñoz acerca de volver a casa, a volver al Padre. ¿Se acuerda? El hijo pródigo. Y también nos habló acerca de cómo los hijos de Dios que estamos ya en casa tenemos que comportarnos cuando estamos en casa. Eso lo habló basado en Lucas 15. Después, el domingo anterior, la pastora Eunice nos trae un mensaje diciendo: buscarle ahora que puede ser hallado, y nos habla sobre cuál es nuestra esencia en Dios, de acuerdo a Isaías 55. El jueves anterior, el pastor Francisco, en una predicación preciosa y magistral, nos habla acerca de encontrarnos cara a cara con Dios, en un mensaje que yo no sé usted, pero a mí me llegó a lo más profundo del corazón, a tener un peniel con Dios, basados en Éxodo 33 y Génesis 32. Y esta mañana, mi amado hermano, el Señor nos está diciendo a través de Ezequiel 37 que es tiempo de vivificar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de buscarle ahora que Dios está disponible. Es tiempo de encontrarnos con Él, de vivificar todo nuestro espíritu de una manera integral en su presencia, mi amado hermano. Viene un tiempo donde todo lo que está ocurriendo va a pasar. Viene un tiempo donde la iglesia es la que va a permanecer en pie. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Es estar en pie cuando todo esto pase. Porque aquellos que no conocen al Señor, cuando ya estén en lo peor de su tiempo, van a buscar en la iglesia del Señor la ayuda que necesitan. El mensaje de hoy es que es el tiempo de vivificar nuestra vida espiritual a través de la palabra, a través de la oración, a través de la presencia de Dios. Esta pandemia, yo estoy convencido que es un llamado de atención de Dios para la iglesia. Dice en Oseas 2:14: pero he aquí que yo la atraeré, hablando de su pueblo, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Será que en este tiempo en que vives en un desierto, en un sequedal, Dios te está llamando para ser atraído a Él, para que tú le ames de nuevo, para que tú te llenes de nuevo? Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Yo quiero pedirle que usted busque conmigo en esta mañana el rostro del Señor. Usted puede ahí donde se encuentra levantar sus manos, decirle: Señor, haz que tu ruaj, tu aliento de vida, venga de nuevo a mí. Señor, vivifícame. Padre, te pedimos perdón porque hemos descuidado tu presencia, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos sido lo suficientemente diligentes para avivar el fuego de tu espíritu, Señor. Pero hoy queremos pedirte, amado Dios, que tú soples. Sopla de los cuatro vientos, Espíritu de Dios. Vivifícanos. Vivifica todo lo que somos, Señor. Ven y sopla. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla. Vamos, dice. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. ¿Qué tal si lo dices conmigo?
desde el fondo de tu corazón, tú le clamas al Señor en esta mañana por un tiempo nuevo. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y estos cuerpos vivirán. Dilo de nuevo, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y estos cuerpos vivirán. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí, Señor, ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí, oh Señor, ven y sopla, Señor, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Padre, fluye, Espíritu Santo, ahí donde quiera que se encuentre cada una de las personas que están conectadas, Señor, en este tiempo, a esta transmisión. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo traiga vida, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga un nuevo aliento, Padre, que tu Espíritu Santo venga trayendo, Señor, nuevas fuerzas. Aquellos que hoy no pueden levantarse, Señor, porque no saben cómo. Aquellos que hoy están luchando, Señor, con un pecado y no saben cómo salir adelante. Aquellos que hoy, Señor, no saben cómo perdonar y las heridas del pasado están jugando, Señor, una treta. A todos aquellos que hoy se encuentran muertos espirituales, Espíritu de Dios, sopla tu aliento de vida en cada uno de nosotros. Levántanos, oh Señor, para gloria de tu nombre. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí, Señor, ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Díselo, díselo. Ahí donde tú te encuentras, vamos, díselo al Señor. Ven y sopla, Señor. Ven y sopla tu aliento de vida, Espíritu de Dios. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye, Espíritu Santo. Espíritu, fluye. Todo corazón sea restaurado, todo espíritu sea vivificado en las manos de nuestro amado Salvador. Aleluya. Santo Espíritu de Dios, levanta tu voz, díselo una vez más. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Díselo una última vez. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por un tiempo que tú traes, un refrescamiento, Señor, en medio del sequedal.
Mi amado hermano, si usted necesita ayuda, acuda a alguien. Busca al pastor, busca a la pastora, busca al pastor Francisco, pastor Mauricio, alguno de los líderes de la iglesia. Búsqueme a mí si lo necesita. No se quede con la vergüenza, no se quede con la necesidad. No deje que el enemigo lo aparte más de la presencia de Dios. Busque ayuda. Aquí estamos para ayudarle y para amarles. Le damos gracias por haber permanecido en esta transmisión. Gracias por haber estado en medio de nosotros. Les amamos en el nombre de Jesús. Nos vemos nuevamente en el transcurso de la semana. Ya el pastor Francisco dijo qué actividades hay. Y empiece como un reto personal a partir de hoy mismo a buscar la presencia de Dios en palabra, en oración, en alabanza y adoración a Dios. Les amamos. Hasta pronto, amada iglesia. Aleluya. Aleluya.